consultarte si de pronto estabas grabando. Bueno, ya inicia a grabar. Listo. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a mirar los macroindicadores que intervienen en este proceso para hacer la proyección de flujos. Ya vimos el primero, que el primero son los ingresos financieros. Entonces, hace 8 días hablábamos de, perdón, los gastos financieros. Hace 8 días hablábamos sobre cuánto realmente era el costo de un préstamo que yo hacía al banco, teniendo en cuenta un periodo de un año, lo hacíamos con un ejemplo de un periodo de años y lo hacíamos con un ejemplo de un periodo a 2 años. Entonces, de aquí analizábamos realmente cuánto era lo que me salía. Buenos días. Hola, buenos días. Entonces, ¿qué vamos a empezar a ver hoy? Vamos a plantear desde este estado de resultados, ¿sí? El estado de resultados. Vamos a hacer la proyección de esos 5 años. ¿Listo? Vamos a proyectar esos 5 años. Para hacer, pero el primer año, como les había dicho, este primer año sí lo requiere de forma mensual. Entonces, el primer año sí va a ser enero, ¿sí? O en el mes que ustedes arranquen. Entonces, coloquemos más bien mes 1 porque no sabemos en qué mes va a arrancar. El mes 1 hasta tener mis 12 meses. Vamos a hacer primero esta primera proyección. Mes 11 y mes 12. Entonces, primero voy a proyectar esta primera. Entonces, voy a arrancar paso a paso. Para poder hacer este ejemplo paso a paso, voy a tener aquí los siguientes datos. Voy a suponer los siguientes datos. Voy a suponer que mi empresa, la idea de negocio que yo tengo, mi idea de negocio, ¿sí? Voy a suponer que requiere, la inversión ya le había dicho, ¿cierto? Que era la clase pasada, que requiere una inversión de, esta es mi inversión. ¿Listo? Entonces, así está conformada mi inversión. Entonces, lo primero que tengo que identificar es cuál es el costo de capital. Entonces, primero, identificar cuál es el costo del capital. ¿Y qué es el costo del capital? El costo del capital, no sé si de pronto se acuerdan por allá cuando lo vieron en análisis financiero. El costo, esto aquí son 170. El costo de capital es la rentabilidad mínima. Puede ser la renta mínima esperada de mi negocio. ¿Sí? Con esa renta mínima, ¿a quién voy a pagarle? A los socios, ¿sí? Y a los bancos. En este caso, pues, porque tengo dos tipos de inversores. Uno que son mis socios y otro que es el banco que me va a prestar el dinero. Entonces, el total de la inversión yo necesito para este negocio que yo tengo hasta el momento proyectado, son estos dos valores. Muchachos, si tienen alguna duda, por favor, no duden en preguntar. Entonces, esta es la inversión que yo tengo proyectada para mi negocio. Lo otro que tengo que identificar cuál es el costo de esa deuda. Entonces, el costo del banco es muy sencillo de identificar porque el costo simplemente voy al banco y el banco dependiendo su capacidad de pago, dependiendo sus activos, dependiendo de todas esas cosas, él le va a dar una tasa de interés. Voy a suponer que como este crédito es para emprendimiento, me van a dar la mayor tasa de interés que existe en el mercado. Esa mayor tasa de interés se llama tasa de usura. En este momentico la tasa de usura está en el 28,3 aproximadamente. Entonces esa es la tasa que me van a dar el banco. Y los socios, pues los socios harán sus análisis. Los socios podrán decir, mire, yo mi dinero lo puedo colocar en una inversión segura, que puede ser un fondo de inversión colectiva, que más o menos, antes de todo este proceso de la pandemia, pagaban más o menos el 8%. Más, ellos dirán, ¿cuánto es la inflación en Colombia? Entonces la inflación en Colombia, no sé si ya les hablaba, la inflación, el macroindicador que mide la inflación en Colombia. Entonces, ¿cómo definir? El costo de prestar de un inversionista, de un socio.
Entonces, usted como socio, usted puede hacer lo siguiente. Primero, identificar inversiones seguras. ¿Listo? Entonces es lo primero, identificar inversiones seguras. Segundo, identificar la pérdida de poder adquisitivo. ¿Listo? Y la tercera es asignar un valor al riesgo. ¿Listo? Entonces digamos que estas tres variables me pueden ayudar a identificar cómo puedo calcular yo el costo de mi deuda. Es decir, si yo estoy dispuesto a invertir, yo invierto, pero ¿cuánto es la rentabilidad mínima que yo espero de ese negocio donde yo voy a invertir? Entonces, primero, averiguar inversiones seguras. Entonces, esas inversiones seguras pueden ser un CDT, puede ser un fondo de inversión colectiva, puede ser la compra de un bono de deuda, ¿listo? Entonces, aquí hay varias opciones que da el sector financiero donde usted puede invertir relativamente seguro. Luego, identificar la pérdida de poder adquisitivo. Entonces, aquí esto se identifica a través del IPC. Pero el IPC, resulta que el IPC como para explicarlo, dibujémoslo más o menos así. El IPC es una canasta familiar. ¿Listo? Esto es una, hagan de cuenta que esto es una canasta familiar. Bastante de esa canasta. Entonces, esa canasta familiar van todos los productos de consumo masivo. Absolutamente todos van acá. Y ellos calculan el delta del diferencial de precios que tienen de un periodo a otro. Esto se le conoce como IPC. ¿Listo? Ese IPC. El IPC en Colombia, por ejemplo, el año pasado cerró al 3,8%. En marzo estaba en el 0,50%. Entonces, ¿qué pasa con ese IPC? Este IPC normalmente se calcula con productos a granel, es decir, arroz a granel, aceite a granel, es no marcas, sino simplemente a granel. Resulta que normalmente nosotros no compramos a granel, nosotros compramos marca. Entonces, ese 3,8 para la clase media en Colombia se aproxima más o menos al 8%. Entonces, en realidad yo tendría que evaluar un IPC muy por encima al IPC que me maneja a mí. Lo que el gobierno me dice que supuestamente es mi IPC, el IPC realmente de la clase media en adelante es del 8% aproximadamente. ¿Por qué? Porque nosotros compramos marca, en muchos casos compramos marca más que comprar productos a granel. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, siendo así, yo podría decir, mire, yo voy y me consigo un bono, no sé, vamos a colocarlo el 7,5%, que está un fondo de inversión colectiva. El IPC más o menos proyectado de nosotros es del 8%. Y la valoración del riesgo yo podría sacar que es el promedio entre esos dos valores, entre la identificación este más este y eso dividido 2. ¿Listo? Entonces me dice que normalmente el riesgo, la valoración de ese riesgo de inversión es aproximada al 7,8%. Entonces, si yo sumo estos tres valores, ¿listo? Entonces me dice que si yo desearía conservar más o menos esta figura de inversión, yo necesitaría esperar una rentabilidad mínima del 23%, por lo menos para que se cubran estas condiciones. Se cubra el que me dé mejor beneficio que un CDT, que por lo menos me cubra la pérdida del poder adquisitivo del dinero y que me cubra el riesgo que está asumiendo. Entonces yo voy a decir que por lo menos para mí sería una buena rentabilidad, pensar una rentabilidad del 25%. ¿Esto es un estándar? No. Hay personas que exigen mucho más y hay personas que exigen menos. Entonces, todo depende del análisis de cada uno que ellos hagan. Pero que si esto es un estándar, no, en realidad no. Ustedes pueden asignar aquí el valor que sea. Para los bancos sucede algo especial, que era lo que yo les decía hace 8 días, y es que los bancos, todos los dineros que vienen de los bancos son deducibles de impuestos.
Es decir, este 28% es deducible de impuestos. ¿Y en qué es deducible de impuestos? En el porcentaje que usted paga impuestos. Entonces, si normalmente yo pago el 33% de impuestos, entonces realmente el interés que yo estoy pagando por ese préstamo es del 18,96%. Solamente para los bancos es deducible de impuestos. Ni la plata de los socios, ni la plata de los inversionistas es deducible de impuestos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál será el ponderado? El ponderado de cada uno de los dineros, entonces, por ejemplo, los socios del total de capital para este negocio van a invertir el 68% y el banco le voy a solicitar prestado el 32%. De esta forma, yo tengo la sumatoria que esto me daría mi 100%. Bueno, estar abriendo esto, voy a colocar esto aquí y esto lo haré. Entonces, ya tengo acá, y ahorita sí voy a calcular el costo de capital. El costo de capital o se conoce también como WACC. Entonces, mi costo de capital para la inversión que yo voy a hacer será coger la multiplicación. Esto ya lo habíamos, creo que esto ya lo había hablado cuando hablaba del punto óptimo, pero entonces como estoy haciendo el resumen para hacer todo el proceso de mi negocio. Entonces será la multiplicación de esto por el ponderado y será la multiplicación de este costo que ya no es este acá, sino por el ponderado. Entonces eso me daría que el costo de capital que yo requiero para mi negocio es del 21,88%. ¿Qué significa ese 21,88? Entonces voy a calcular mi punto de equilibrio. Entonces, para poder hacer el ejercicio completo, mi empresa requiere gastos operativos de 200 millones de pesos al año. Requiere gastos operativos de 200 millones de pesos al año. Y voy a suponer que yo tengo un producto, no sé, cualquier producto, a modo de ejemplo, que tengo un servicio, mi empresa presta un servicio. Tiene un servicio que me cuesta, que yo lo tengo a un precio de venta de 195.000 pesos y el costo de atender un servicio es de 108.000 pesos. ¿Listo? Este es mi costo de venta. ¿De dónde viene ese costo, ese precio de venta? Esto me lo fija el mercado. ¿Sí? ¿Y dónde viene ese costo de venta? Ese costo de venta viene de la sumatoria de la mano de obra, la materia prima y los costos indirectos. Entonces vamos a suponer que este es un servicio de instalación de algo, de domótica. Digamos que mi empresa es una empresa de servicios de domótica y esto es lo que me cuesta prestar ese servicio. ¿De acuerdo? Esa sumatoria de esos tres valores. Entonces, lo primero que voy a calcular es mi punto de equilibrio. Mi punto de equilibrio. Entonces, mi punto de equilibrio voy a calcular entonces de estos dos. Entonces, yo ya sé que el porcentaje de mi costo es esto dividido, perdón. Esto dividido este valor de acá, ese es mi porcentaje de costo. Entonces mi costo es del 55%. Quiere decir eso que el margen que yo estoy manejando, el porcentaje de margen de contribución, sería del 100%. Sería el 100% menos este 54%. Entonces sería que el margen de contribución, es decir, por cada producto que yo venda, me queda el 44%. Eso en pesos estamos hablando que es 87.000 pesos me queda por cada servicio que yo venda. ¿Listo? Entonces, por cada 195.000 pesos que yo venda, a mí me quedan 87 para pagar los gastos de la empresa. Los costos son 108, es decir, el 55 y 44%. Entonces, para calcular el punto de equilibrio,
Bueno, para calcular ese punto de equilibrio, yo voy a decir, miren los ejercicios anteriores, yo voy a decir que el punto de equilibrio será la diferencia, dividir mis gastos operativos en mi margen de contribución. Es decir, que mi empresa tiene que alcanzar ventas por 448 millones de pesos. Eso es lo que me está diciendo, que eso en unidades producidas o en servicios realizados son 2.299 servicios. Esos son los servicios que yo tengo que hacer. Punto de equilibrio en ventas, voy a colocarlo acá para que les quede usted resumido. Y este es punto de equilibrio en unidades. ¿Listo? Entonces yo tengo que garantizar que yo tengo la suficiente capacidad instalada, por lo menos para llegar a 2.299. Por lo menos, ese es el primer punto que yo tengo que identificar. Que por lo menos yo pueda hacer 2.299 servicios al año. Estos son valores al año. Mensual, si yo dividiría esto en 12, pues estoy diciendo que son 192 servicios mensuales. Y esto es solo para estar en punto de equilibrio. Punto de equilibrio. ¿Dudas hasta allí? ¿No dudas? Bueno. Entonces ya calculé el punto de equilibrio. Ahorita voy a calcular cuál es mi punto óptimo. Es decir, el punto en el cual yo puedo hacer las suficientes utilidades para pagarle a los socios y para pagarle a los bancos. Ese es el punto óptimo ideal. Entonces, ese punto óptimo, bueno, para corroborar un poquito, para corroborar ese que estoy en punto de equilibrio, voy a utilizar el que me falta de la utilidad operativa. Para comprobar que estoy en punto de equilibrio, simplemente voy a colocar esto. Entonces, las ventas que yo tendría que hacer serían de 400. Las ventas deberían ser de 448 millones. Ingresos. Mis ingresos totales deberían ser 448.000. Los costos son del 55,4%. Eso me da una utilidad bruta de 200 millones de pesos. Pues será este, dividido de este, es decir, que me queda el 44,6%, que es el mismo margen de contribución. Los gastos de administración y venta, ya hemos dicho que eran 200 millones. Y efectivamente, si yo pongo esto y el resto de esto, me va a dar punto de equilibrio. ¿Sí? Ahora vamos a hallar el punto óptimo. Pues para hallar el punto óptimo, vamos a hacerlo por pasos. El paso 1 es igualar. Esto lo estoy haciendo rápido, muchachos, porque en los videos anteriores ya lo hice. Simplemente lo estoy haciendo para estructurar este proyecto y poder hacer la proyección de flujos. Pues en el paso 1, pues primero digo que la rentabilidad operativa del activo es igual al costo de capital. Es decir, que el ROA, para el caso de mi empresa, será igual al costo de capital de mi organización. Luego, en el paso 2, encuentro la utilidad operativa después de impuestos. La utilidad operativa después de impuestos es igual al ROA por el total de activos. El total de activos. Entonces sería coger este ROA y multiplicarlo por el total de activos. Ya 54 millones de pesos. Y en el paso 3, encontrar la utilidad antes de intereses e impuestos. Y la utilidad antes de intereses e impuestos será utilidad operativa después de impuestos dividido 1 menos los impuestos, que para nuestro caso es del 0,33%. La utilidad antes de intereses e impuestos para mi ejercicio pues será coger 1 menos 0,33. Listo. Yo ya sé, lo que me acaba de decir acá es, mire, para yo poderle pagar el 23% a los socios y el 28% a los bancos,
yo necesito generar una utilidad operativa de 81 millones de pesos. Entonces, vamos a ver si es verdad que sucede eso. Entonces, ahora sí me voy a copiar todo esto completo. Y voy a hacerlo acá. Entonces, acabo de encontrar la utilidad operativa. Entonces, la utilidad operativa será coger este valor de acá. Más los gastos de operación. Ya sé que los gastos de operación son 200 millones de pesos. Eso me da mi margen bruto. Escoger esto más este valor de acá. 282 millones de pesos. Yo sé que el margen bruto de mi organización, ya lo había encontrado por acá, que es del 46,6%. ¿Sí? Ah, perdón, este no es el margen bruto, perdón. Aquí. Este es mi margen. Yo ya lo había encontrado que era el 46,6%, que los costos de esta empresa eran del 55,4%. Y por último, que la sumatoria de esos dos me tiene que dar ese 100%. Como ya tengo estos porcentajes y tengo el margen bruto, la utilidad bruta, voy a hacerlo a través de regla de 3 para encontrar los otros valores. Entonces voy a multiplicar este valor por este valor y simplemente dividirlo por este valor. ¿Listo? Entonces sería mi costo de venta. Y los ingresos, entonces sería la sumatoria de esto, 631 millones de pesos. ¿Listo? Ese sería el costo, los ingresos totales. Serían los ingresos totales. Esto, si yo lo quiero traducir en servicios, pues yo voy a dividir esto por el valor de los servicios, que vale 195.000. Entonces yo debería prestar 3.237 servicios al año, lo que significa mensual son 269 servicios los que yo tendría que prestar para yo tener una utilidad suficiente para pagarle a los socios y a los bancos. ¿Listo? Si yo quisiera ver esto de forma gráfica, como les digo nuevamente, de pronto yo ya les mostré esto, pero pues quiero aterrizarlo en este ejercicio. Es decir, lo siguiente, más o menos sería como si yo hiciera lo siguiente. Perdón un momento. Aquí lo que estoy diciendo es lo siguiente. Como si yo estuviera haciendo algo más o menos así. Estos son los ingresos que tiene mi empresa. Estos son todos los ingresos que tiene mi organización y estos son los servicios o unidades vendidas. Entonces, estos dos valores, tanto este punto de equilibrio como este valor que acabamos de encontrar, es lo siguiente. Voy a trazar una primera semirrecta, esto podría ser como son costos variables, esto más o menos es así. Esto me grafica la sumatoria de los costos fijos, perdón, de todos mis costos fijos más gastos de operación más costos variables. Estoy haciendo esta gráfica. Esto más o menos serían mis ingresos. Estos serían los ingresos míos. Los ingresos. Entonces, este primer punto que encontramos acá es cuando mis ingresos llegan a punto de equilibrio, es decir, cuando vendo 448 millones de pesos. Cuando vendo 448 millones de pesos, estoy llegando acá. Que eso traducido en unidades o en servicios vendidos, que ya lo calculamos acá arriba, son 2.229 servicios. 2.229 servicios. Y este punto que acabo de encontrar acá arriba es un punto acá, ¿listo? Donde este punto de acá es de 631 millones de pesos. Y eso significa que son
3.237 servicios. ¿Qué significa eso? Que cuando llegue a 3.237 servicios o un ingreso de 631 millones de pesos, significará que esta utilidad operativa, Va a ser 81, ¿no? exacto, va a ser 81 millones de pesos y me va a alcanzar para pagarle a los bancos y a los socios. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo acabo de encontrar con esos dos puntos. Este es el punto 1, ¿sí? Que es este punto de acá, y este es el punto 2, que es este punto de acá. Listo, ya encontré esos dos puntos dentro de mi imagen. Entonces vamos a ver si efectivamente vendiendo 632 millones de pesos va a alcanzarle a pagar a los socios y a los bancos. Entonces vamos a terminar de hacer el estado de resultados. Entonces, este margen de utilidad bruta, este no es margen de utilidad bruta, esto es margen de utilidad operativa. Entonces, hasta aquí el margen de utilidad operativa sería dividir esto en mis ingresos. Entonces, estamos hablando del 12%. Mis gastos financieros, pues yo ya sé que yo tengo un préstamo bancario. Ese préstamo bancario es de 80 millones de pesos y por esos 80 millones de pesos me cobran el 28,3. No tengo otros gastos operativos. Entonces eso me da mi utilidad de impuestos, sería por esos 21 y restar esos 22, eso me da mi margen de antes de impuestos. Acabo de que 9%, pago impuestos que es del 33%. Y eso me va a dar mi utilidad neta. Y el margen neto que me queda es del 6%. Entonces, ¿qué quiere decir ese número? Que por cada 100 pesos que yo venda, después de quitar los costos variables, me quedan 44 pesos. Después de pagar todos los gastos, me quedan 13 pesos. Después de pagar los intereses del banco, me quedan 9 pesos. Y después de pagar los impuestos, me quedan 6 pesos. O sea que por cada 100 pesos que yo venda, a mí me quedan 6 pesos para poderle darle a los socios. Y vamos a ver si esos 6 pesos me alcanzan, o ese 6% me alcanza. Entonces, ¿cuál es el rendimiento esperado? ¿Cuánto es ese rendimiento esperado? Entonces, lo que esperan mis socios es ganarse una rentabilidad de, por esos 170 millones de pesos que ellos colocaron, ellos esperan ganarse el 23,25. Entonces, mire que es exactamente la misma cantidad de utilidad neta lo que se podría repartir entre los socios. Sí, se podría, más no se debe, pero se podría dividir entre los socios. Entonces, puedo garantizar que este punto, en el momento que mi empresa llegue a ventas de 631 millones de pesos, ¿qué estoy garantizando? Estoy pagando los intereses al banco y está generando la rentabilidad de los socios, ¿de acuerdo? Y acá ya sí ya puedo pagar el servicio de la deuda, que es pagar con el capital, con los intereses que me empiezan a quedar a mí, con la rentabilidad que me empieza a quedar a mí, pagar el capital de la deuda. ¿Listo? O sea, es decir, sigo capitalizando mi organización. ¿Dudas hasta allí, muchachos? Revísenlo un momentico. ¿Dudas hasta allí? Profe, yo tengo una duda. En la primera gráfica donde se encuentra el primer punto, los 2.229.000, ¿dónde están? Es que no se me perdió en esa partecita. Esas son las unidades. ¿3 millones? Ah, ok. Listo, Los dale, del- perfecto. ¿Hasta 2.229? Ah, ya los vi. Listo, dale, gracias, profe. ¿Sí? Ah, ok, bueno, perfecto. Profe, una pregunta, es que me perdí en donde dio igual lo que tengo que repartir entre los socios. ¿Eso siempre va a ser así o es porque estamos en ese punto? Porque estamos en No ese entiendo. punto. Porque estamos En ese punto. Porque mire, si yo por ejemplo vendo 500 millones, ya pasa el punto, No, no va a ser los pero no 39. sé, todavía no estoy llegando a este punto. Entonces, mientras no llegue a este punto, ¿quién se va a ver sacrificado? Los socios. Porque al banco siempre tengo que pagarle. Cuando ya supere este punto, entonces se llama, ahí ya estoy ya pues por encima de lo mínimo esperado.
Pero digamos que este es el punto mínimo que yo espero dentro de mi organización. ¿Listo? Entonces, que si siempre va a dar así 0, no. Yo esperaría que ojalá fuera por encima. ¿Sí? Muy por encima de este valor. ¿De acuerdo? Ok, profe, gracias. Listo. Bueno. Entonces, hasta ahí vamos, ya encontré el punto óptimo, ya aplicado a este ejercicio que estoy haciendo, ya encontré el punto de equilibrio. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, voy a empezar a proyectar los flujos. Entonces, con estos dos puntos, voy a suponer lo siguiente, voy a suponer lo siguiente. En este negocio, obviamente, esta estructura de negocio que ustedes, ojalá puedan aterrizarlo un poquito más, pero entonces voy a suponer lo siguiente, voy a suponer que las ventas esperadas, según el estudio de mercado, voy a colocar acá, estudio de mercado. Entonces, las ventas esperadas de mi negocio es vender 5.000 unidades al año, 5.000 servicios al año. 5.000 servicios al año. Eso es lo que se espera vender. Se espera vender en los 3 primeros meses. En los 3 primeros meses se esperan hacer ventas de 800 servicios, perdón, coloquemos que sean de 100 servicios al mes por los 3 primeros meses. Por los otros 3, el primer trimestre, coloquemos acá el primer trimestre, el segundo trimestre, se espera llegar a 150 servicios al mes. Y al tercer trimestre, llegar a 180 servicios al mes. Y por último, en el cuarto trimestre, llegar a 200 servicios al mes. Bueno, un segundito, hago una cuenta acá. No, pues vamos a colocar acá. No 5.000, sino 1.400 lo esperamos. Y 200 servicios. ¿Listo? ¿De dónde salen estos datos? Realmente, si yo estoy haciendo un estudio para un proyecto de factibilidad de mi organización, estos datos me los tiene que dar el estudio de mercado. Cuando yo hago un estudio de mercado, el estudio de mercado me tiene que dar dos cosas importantes. ¿Cuál es el estimado a pagar por un servicio? Ese sería el primer dato importante que me tiene que dar un estudio de mercado. Y el segundo estudio de mercado, ¿sí?, es cuántos servicios puedo vender. Ese es el dato más relevante que me puede dar a mí mi estudio de mercado. ¿Listo? Entonces, con ese estudio de mercado, una vez yo he hecho el estudio de mercado de forma juiciosa, entonces yo ya sé, bueno, y otra cosa importante, metamos acá. Bueno, ese sí no sería acá. Entonces, esos son los servicios que yo voy a proyectar cada uno de los servicios al mes. Entonces, ya con estos valores, mire que yo voy a empezar a proyectar el primer año. Voy a hacer la proyección del primer año. Estos valores de acá los voy a subir. Voy a hacer la proyección del primer año. Entonces, según el estudio de mercado, yo voy a decir, voy a crear acá unos espacios para hacerlo completo. Y voy a decir lo siguiente. Entonces, el precio de venta de mi producto y el número de servicios. El número de servicios que voy a hacer. Entonces, ya sé que el precio de venta de mi producto, yo ya lo tengo definido, que es de 195.000 pesos. Ese es el precio de venta de mi producto. ¿Quién me lo dio? Me lo dio el mercado. El mismo estudio de mercado me dijo que su producto lo puede vender en 195.000 pesos. Yo ya sé que mi producto será vendido en 195.000 pesos. ¿Listo? Ahora el problema que viene son el número de servicios. ¿Cuántos servicios puedo yo prestar? ¿Cuántos servicios son los que estimo prestar por cada uno de los meses? Entonces, según el estudio de mercado,
el estudio de mercado me dice lo siguiente. En el primer trimestre va a prestar 100 servicios, en el segundo 150, tercero 180 y los dos últimos en 200. Entonces voy a colocar por acá arriba, que sería en el primer mes, en el primer trimestre, ¿sí? En el segundo trimestre, no, perdón, eran 150, si no estoy mal. En el tercer trimestre, creo que eran 180. Y en el último eran 200. ¿Listo? Eso es lo que yo voy a prestar al año. Si vemos, si sumo los servicios al año, si sumo todos estos servicios al año, Debe dar los 2.400, ¿no? no necesariamente, porque Ah. mire que tengo meses donde no he llegado a mi punto de equilibrio, que mi punto de equilibrio decíamos que eran 192 servicios al mes. ¿Listo? Entonces mire que tengo meses, o sea, lo que estoy haciendo es una curva. Estoy arrancando con esta curva de ingresos. Estoy por acá, estoy por acá, estoy por acá y espero llegar al final del mes, al final del año casi vendiendo a punto de equilibrio. Entonces lo que estoy simulando es todo el proceso de creación o de reconocimiento de mi marca dentro del mercado. Entonces voy a tener un periodo de pérdida, ¿sí? Y luego voy a llegar a ese punto de equilibrio. Entonces yo estoy presupuestando acá. Voy a trabajar en pérdida casi 9 meses del año. 9 meses del año voy a trabajar a pérdida. Es decir, logrando conseguir clientes para los últimos 3 meses ya empezar a generar utilidades y los otros años siguientes generar esas utilidades. ¿De acuerdo? Eso es lo que estoy proyectando hasta ese momento. ¿Sí es claro hasta allí? Entonces, Sí, profe. bueno, entonces ya Sí, con profe. listo. Entonces ya con esos valores, yo lo que voy a empezar es a empezar a proyectar mis ingresos. Mis ingresos sería entonces la multiplicación de ese precio de venta por el número de servicios que yo voy a hacer. Yo ya sé que estos van a ser los estimados de mis ingresos. Listo, estos van a ser los estimados de mis ingresos. Pues voy a tener los primeros meses voy a tener ventas por 195 por 19.500.000 y así sucesivamente, y al año voy a tener ventas por 329 millones de pesos. Si yo comparo esas ventas totales del año, esos 329 millones de pesos, mire que esos 329, voy a hacer una cosita acá, no va a llegar, no estoy en punto de equilibrio. Mire que el primer año no voy a estar. Profe, se te escucha entrecortado. Ah, ya, perdón. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Ya se mejoró la señal? Profe, Sí, es profe. que a veces que se escucha como entrecortado. Ah, ok, bueno, bueno. Entonces, mire, con esta proyección que acabo de hacer, mire que los servicios me dan en un año, perdón, lo coloqué mal, era este, todavía sigue acá, y la sumatoria iría es acá. Listo, esta sumatoria. Entonces, mire que las ventas al año me dan 368 millones de pesos. Si yo miro mi punto de equilibrio, mire que el primer año voy a estar por debajo del punto de equilibrio, o sea que casi todo el primer año me va a dar pérdida. Pero ¿qué estoy ganando en ese año? Estoy ganando los clientes que requiero para los otros años seguir en ganancia. Yo necesito proyectar esa pérdida, ¿por qué? Y hacer una buena proyección para lo siguiente. Entonces voy a seguir calculando mis costos de venta. Mis costos de venta habíamos dicho que era el 55%, ¿cierto? De lo que yo reciba de ingresos. Eso es lo que me dio mi estudio de costos. Pues mi estudio de costos para el primer año. No lo puedo generalizar, sino que voy a decir que para el primer año ese es mi estudio de costos. O sea que de esos 19 millones, mis costos son ese 55%. Entonces ya tengo aquí proyectado cuáles son mis costos. Perdón, voy a quitar esto de una vez. Para quitarle todo cero decimales. Entonces mi utilidad bruta sería la diferencia de esos dos valores. Lo que hago es copiarlo. ¿Listo?
Y mi margen, pues, es simplemente la división de este con este valor de acá. ¿Listo? Entonces ya ese es mi margen de contribución, lo que me queda más o menos por las 20. Mire que mi margen está igualito en todos los años, en todos los meses, perdón. Luego vienen los gastos de administración y venta. Entonces yo había dicho que los gastos al año eran de 200 millones de pesos. Es decir, que aquí yo voy a tener al final del año son 200 millones. ¿Listo? Esos son mis gastos. Esos 200 millones, como son fijos mensuales, entonces se recoger esos 200 millones y dividirlo en 12. Yo sé que mensualmente, más o menos los gastos que va a tener mi empresa, eso, ¿de dónde salen esos gastos? Del estudio organizacional de mi empresa, ¿cuánto más o menos va a ir aquí? ¿Qué van esos gastos? Servicios públicos, voy a colocarlo acá entre paréntesis. ¿Qué van esos gastos? Salarios, servicios públicos, va internet, va mantenimiento, va papelería. Listo, todos los posibles gastos que tenga dentro de mi organización van aquí en esta valor. Listo, entonces eso me dará mi utilidad operativa. Entonces mi utilidad operativa será la diferencia del ingreso bruto menos la utilidad operativa. Entonces si ven, si pueden observar, mire que esta empresa va a generar pérdidas, que era lo que yo estaba mostrando acá. Mire todas las pérdidas acumuladas que va a tener durante todo el año. ¿Listo? Entonces, durante todo el año van a ser 37 millones de pesos de pérdida. Entonces, obviamente aquí ya mi margen me dará negativo. Yo aquí, pero tengo que pagar el préstamo, este préstamo que hice, de los 120 millones de pesos. ¿Y dónde voy a tomar ese valor del préstamo? De la clase pasada. ¿Se acuerdan que la clase pasada yo había hecho las proyecciones del préstamo de los 80 millones de pesos? Véalo, aquí está. Aquí tengo mi proyección de los 80 millones. Tengo la proyección de esos 80 millones, pero para mi ejercicio yo lo voy a hacer de una vez a 5 años. Yo voy a hacer la proyección a 5 años de una vez de ese préstamo. Entonces voy a tirar aquí estos 24. Voy a crear 5 años de préstamo. Para la cuota 60, hasta aquí. Entonces ahí ya tengo mi préstamo de 5 años. Entonces ya sé que los primeros meses, los primeros 12 meses, este es el valor que yo voy a pagar de intereses. Estos son mis gastos financieros. Entonces voy a cogerlos de acá y voy a colocarlos aquí. ¿Listo? Entonces ya coloqué mis gastos financieros. Entonces, realmente, ¿cuánto es la utilidad antes de impuestos? Entonces, para el primer año, todo esto será mi utilidad antes de impuestos. Vean, aquí pasó algo raro. Profe, qué pena, los gastos financieros son los intereses. Solo los intereses, solo los intereses. ¿Sí? Solo los intereses. Solo los intereses, no puedo meter nada más ahí. Pero me está... Y disculpa una pregunta técnica, qué pena. ¿Cómo hiciste para que te pegara horizontal? Ya. Aquí arriba donde dice pegar, ¿sí estás viendo? Entonces, aquí hay una función que se llama transponer. Entonces, él te coloca, si está en columnas, te la coloca en filas, y si está en filas, te la coloca en columnas. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Gracias. Tengo un cálculo mal hecho, ya lo voy a rectificar, ¿listo? Porque no me está dando. Pero tengo un cálculo mal hecho en alguna parte. Bueno, ya lo rectifico. Pero entonces, lo que quiero mostrarle aquí es, aquí no, obviamente no va a pagar impuestos porque mi empresa está dando pérdidas. Y si está dando pérdidas, pues sería el colmo que me pongan a pagar impuestos de una empresa que no está dando pérdidas, que está dando pérdidas. Ah, ok, ya pilla el error donde está.
Porque si ni siquiera estoy llegando a equilibrio, por eso me lo calcula negativo, ¿no? Sí, claro, por eso es como lo está calculando negativo. 12 millones. Espérate, voy a hacerlo acá un momentico general. Hay un valor que no me quiere coincidir. Sería este menos este. Serían 164 millones. 164 millones, correcto. Menos estos son los gastos financieros. Este sería mi utilidad operativa. Sería esto menos esto. Serían 37 millones menos los gastos financieros que me suman 12 millones 504. 12 millones 504. Y eso me debería dar este valor. Este valor me va a dar los 23 millones, que es el... Es que aquí es donde no me está... Bueno, ya lo corrijo. Entonces, ya corrijo este valor para dejarlo allí. Pero entonces, para no desviarme, no desviarme del tema y dejarlos claros. Entonces, mire que al sumar toda esta es la necesidad de dinero que yo voy a tener al año. Mire que todo el año voy a necesitar adicional 48 millones de pesos, que es la sumatoria que me está dando. Ya voy a corregir la sumatoria del año total. Esos 48 millones de pesos, mire que la empresa no solo va a requerir lo que usted inicialmente había dicho, que era los 250 millones de pesos, sino que le va a tocar qué hacer ahora. Le toca, para poder mantener la empresa, porque yo necesito pagar estos gastos de administración, que es lo que me está golpeando a mí. Yo no puedo decirle a mis trabajadores, trabajenme gratis un año, mientras yo empiezo a generar utilidades. Yo tengo que salir a conseguir dinero para pagarles a ellos. Y tampoco le puedo decir al banco, venga, deme un año de gracia y yo le empiezo a pagar el siguiente año. De pronto sí puedo hacer esa negociación. Pero yo tengo que salir a pagar esos dos valores. Entonces, esos dos valores, esa diferencia entre las ventas que yo tengo y esos dos gastos, esta es la necesidad de dinero que yo voy a empezar a tener mes a mes. Mire que mes a mes va disminuyendo hasta que casi ya no tengo. Pero esa necesidad de dinero yo necesito conseguirla. Entonces, esos 48 millones de pesos, que es lo que me dice acá, yo tengo que salir a buscarlos a un banco. ¿Listo? Entonces, ya realmente, yo puedo salir a buscarlo de dos formas. Decirle entonces a los socios, señores socios, resulta que no necesitamos solo 170 millones de pesos, que esto era lo que me ha dicho que esta es la inversión en activos. ¿Sí? ¿Esto de dónde sale? ¿De dónde salen esos 250 millones de pesos, por así decirlo? El origen de los 250 salió de la maquinaria que se requiere, y de los equipos de oficina, por así decirlo, y de los preoperativos. Entonces, esos 250 millones vienen de estos tres valores, pero ya cuando empiezo a hacer el flujo, ya empiezo a proyectar los flujos mes a mes, pues ya me doy cuenta que yo requiero dinero para comprar la materia prima, los insumos para prestar mi servicio. Yo requiero dinero para pagar el salario de mis trabajadores. Yo requiero dinero para pagarle a los bancos. Entonces, ese dinero adicional es el que yo tengo que presentarle. Esta es una primera estructuración. Y ya después voy a donde los socios realmente ya con mis flujos proyectados y le voy a decir que lo que nosotros necesitamos son 250 millones de pesos para lo que acabamos de escribir, para compra de maquinaria, para compra de equipos de oficina y para el pago de los preoperativos. Y voy a requerir 48 millones de pesos, que es la sumatoria de estos valores de acá, la sumatoria total, que son 48,075, y va a requerir 48 millones. Para que quede formulado, voy a hacerlo de una vez más bien conforme, para que sepan de dónde salen esos 48. Si mi mouse funciona.
¿Listo? Más 48 millones de pesos. Voy a quitarle el efecto negativo para entonces, realmente este es el valor que yo requiero para montar mi empresa. ¿Sí es claro? Sí, profe. Listo, entonces vea, hagamos una cosa para no meter más información, que todavía tenemos varias clasecitas para terminar. Ya en realidad en la próxima clase termino el tema final, que es para ya decir si este proyecto es viable o no es viable. Eso lo puedo hacer ya en la próxima clase y ya termino. ¿Qué voy a hacer? Les voy a dejar este tiempo para que ustedes empiecen a estructurar todo esto que hice yo acá con los proyectos, con cada uno de sus proyectos. Entonces, empiecen a acumular dudas, empiecen a acumular todas las dudas que tengan, ¿de acuerdo? Dentro de 8 días termino el tema y voy a dejar un espacio para el sábado 23 de mayo para sentarme con cada uno de los grupos y resolver todas las dudas que tengan. ¿Listo? Cosa que para el 30, que ya me van a entregar el proyecto terminado, ajustado, ya definido, donde ustedes me van a decir si el proyecto es viable o no es viable hacerlo. Entonces, me imagino que todos van a sacar 5 porque no van a tener ninguna duda y van a llegar con el proyecto terminado. Entonces, vamos a manejarlo de esa forma. Entonces, dentro de 8 días les doy este espacio para que empiecen a trabajar en su proyecto. ¿Listo? 16, termino de dar la clase y empiezo a solucionar dudas entre el 16 y 26 de mayo. ¿Duda? Y entrega final 30 de mayo. ¿Dudas, muchachos? No, profe. Entonces, voy a hacer lo ¿Tú siguiente. nos Voy compartes Ok. este archivito, por favor? a dejar de compartir en este, voy a dejar de